movimiento, encontramos en vez de un pendant contemporáneo una asombrosa anticipación. Se trata del libro de Mallarmé, la obra colosal y total, la obra por excelencia que debía construir para el poeta no solo el fin último de la propia actividad, sino el fin mismo del mundo. Le monde existe pour avoir a un livre. Mallarmé no llevó a término esta obra, no obstante haber trabajado en ella toda la vida, pero existente los esbozos recientemente sacados a la luz por uno de sus sagaces trabajos de filosofía. Las intenciones metafísicas que sobreentienden esta empresa son vastas y discutibles. Permítasenos dejarlas para tomar en consideración solamente la estructura dinámica de este objeto artístico que pretende dar un dictamen en poética preciso, de poética preciso. Un livre ni commence ni nefiti en italiano sigue hablando. El livre debía ser un monumento móvil, y no solo en el sentido de que era móvil y abierta, una composición como el Code de Des, donde gramática, sintaxis y disposición tipográfica del texto introducían una poliforme pluralidad de elementos en una relación no determinada. En el livre, la misma página no habría debido seguir un orden fijo, habrían debido ser relacionables en órdenes diversos según leyes de permutación, tomando una serie de fascículos independientes, no reunidos por una encuadernación que determinase la sucesión. La primera y última página en un fascículo habría debido escribirse sobre una misma gran hoja plegada en dos que marcase el principio y el fin del fascículo. En su interior jugarían hojas aisladas, simples, móviles, intercambiables, pero de tal modo que, en cualquier orden que se colocaran, el discurso poseyera un sentido completo. Evidentemente, el poeta no pretendía obtener de cada combinación un sentido sintáctico y un significado discursivo. La misma estructura de las frases y de las palabras aisladas, cada una vista como capaz de sugerir y de entrar en relación de sugerencia con otras frases o palabras, hacía posible la validez de cada cambio de orden, provocando nuevas posibilidades de relación y nuevos horizontes. Por lo tanto, de su gestión, le volume malgré la impresión fixe d'évident passage móvil, salió en otro idioma, un análisis combinatorio entre los juegos de la tardía escolástica, del lulismo en particular, y las técnicas matemáticas modernas permitían al poeta comprender cómo de un número limitado de elementos estructurales móviles podía salir la posibilidad de un número astronómico de combinaciones. La reunión de la obra de fascículos con cierto límite dispuesto a los posibles cambios, aún abriendo el livre a una serie amplísima de órdenes a elegir, lo anclaba a un campo de sugerencias que, sin embargo, el autor tendría a proponer a través del ofrecimiento de ciertos elementos verbales y de la indicación de sus posibilidades de combinación. El hecho de que la mecánica combinatoria se ponga aquí al servicio de una revelación de tipo oficio, se pesa sobre la realidad estructural del libro como objeto móvil y abierto. En esto está singularmente próximo a otras experiencias antes citadas y nacidas de otras intenciones comunicativas y formativas, permitiendo el cambio de elementos a un texto ya que por sí capaz de sugerir relaciones abiertas. El livre deseaba devenir un mundo constante, fusión que se renueva continuamente a los ojos del lector, mostrando siempre nuevos aspectos de ese carácter poliédrico de lo absoluto que pretende no debemos expresar, sino sustituir y realizar. En tal estructura no se había debido encontrar ningún sentido fijo, así como no se preveía ninguna forma definitiva. Si un solo pasaje del libro hubiera tenido un sentido definitivo, unívoco, inaccesible a las influencias del contexto permutable, ese pasaje habría roto el conjunto del mecanismo. La utópica empresa de Mallarmé, que se complicaba con aspiraciones e ingenuidades verdaderamente desconcertantes, no fue llevada a término, y no sabemos si, una vez realizada, la experiencia habría sido válida o bien habría resultado una equívoca encamación mística y esotérica de una sensibilidad decadente al término de su propia parábola. Nos inclinamos por la segunda hipótesis, pero es sin duda interesante encontrar que en los albores de nuestra época tan vigorosa, sugerencia de obra de movimiento, signo de que vagan en el aire ciertas exigencias y por el solo hecho de ser, se justifican y se explican como datos de cultura que deben integrarse en el panorama de una época. Por esto se ha tomado en consideración el experimento de Mallarmé.
aunque esté ligado a una problemática tan ambigua históricamente bien delimitada, mientras que las actuales obras en movimiento tratan en cambio de instaurar armonías y concretas relaciones de convivencia y, como ocurre en las crecientes experiencias musicales, entrenamientos de la sensibilidad y la imaginación sin pretender construir sustitutos o oficios del conocimiento. En efecto, es siempre arriesgado sostener que la metáfora o el símbolo poético, la realidad sonora o la forma plástica constituyan instrumentos de conocimiento de lo real más profundo que los instrumentos que presta la lógica. El conocimiento del mundo tiene en la ciencia su canal autorizado, y toda aspiración del artista a ser vidente, aun cuando poéticamente productiva, tiene en sí misma algo de equívoco. El arte, más que conocer el mundo, produce complementos del mundo, formas autónomas que se añaden a las experiencias, exhibiendo leyes propias y vida personal. No obstante, toda forma artística puede muy bien verse, si no como sustituto del conocimiento científico, como metáfora epistemológica. Es decir, en cada siglo, el modo de estructurar las formas del arte refleja, a guisa de semejanza de metaforización, el apunte de resolución del concepto de figura, el modo como la ciencia, o sin más, la cultura de la época ve la realidad. La obra conclusa y unívoca del artista medieval refleja una concepción del cosmos como jerarquía de órdenes claros y prefijados, la obra como mensaje pedagógico, como estructuración monocéntrica y necesaria, incluso en la misma férrea constricción interna de metros y rimas. Refleja una ciencia para la cual lo real puede evidenciarse paso a paso sin imprevistos y una sola dirección procedente de los primeros principios de la ciencia, que se identifica con los primeros principios de la realidad. La apertura y el dinamismo barroco marcan precisamente el advenimiento de una nueva conciencia científica, la sustitución de lo visual de lo táctil, es decir, la primacía del aspecto subjetivo, la desviación de la atención del ser a la apariencia de los objetos arquitectónicos y pictóricos. Por ejemplo, nos trae a la mente la nueva filosofía y psicología de la impresión y la sensación, el empirismo, que resuelve en una serie de percepciones la realidad aristotélica de la sustancia, y por otra parte el abandono del centro que necesitaba la composición, el punto de vista privilegiado, se acompaña de la asimilación de la visión copernicana del universo, que ha eliminado definitivamente el geocentrismo y todos sus colorarios metafísicos. En el universo científico moderno, como en la construcción o en la pintura barroca, todas las partes aparecen dotadas de igual valor y autoridad, y el todo aspira a dilatarse hasta el infinito, no encontrando límite ni freno en ninguna regla ideal del mundo, pero participando de una aspiración general al descubrimiento y al contacto siempre renovado con la realidad. La apertura de los simbolistas decadentes reflejó a su modo un nuevo quehacer de la cultura que está descubriendo horizontes inesperados, y es necesario recordar como ciertos proyectos malarmianos sobre la descomposición polidimensional del libro, que de bloque unitario debería escindirse en planos que pudieran superponerse y generar nuevas profundidades a través de la descomposición en bloques menores, igualmente móviles y susceptibles de descomposición. Nos hace pensar en el universo de la nueva geometría no euclidiana. Por ello, no será aventurado encontrar en la poética de la obra abierta, y más en la obra de movimiento, la obra que en cada goce no resulta nunca igual a sí misma. Las resonancias vagas o precisas de alguna tendencia de la ciencia contemporánea es ya un lugar común en la crítica más avanzada, la referencia al continuo espacio temporal para explicar la estructura del universo de Joyce, y no es una casualidad que Pursue, para definir la naturaleza de su composición, hable de campo de posibilidad. Haciendo eso, usa dos conceptos transformados por la cultura contemporánea y extraordinariamente reveladores. La noción de campo le proviene de la física y sobreentiende una renovada visión de las relaciones clásicas de causa y efecto unívoca y unilateralmente entendidas, implicando en cambio un complejo de interacciones de fuerzas, una constelación de acontecimientos, un dinamismo de estructura. La noción de posibilidad es una noción filosófica que refleja toda la tendencia de la ciencia contemporánea, el abandono de una visión estaica y silogística del orden, la apertura de una plasticidad de decisiones personales y una circunstancialidad e historicidad de los valores.
El hecho de que una estructura musical no va necesariamente la estructura sucesiva, el hecho mismo de que, como sucede en la música serial, independientemente de los intentos de movimiento físico de la obra, no existe un centro tonal que permita inferir los movimientos sucesivos del discurso de las premisas guiadas precedentemente. Se ve en el plano general una crisis del principio de causalidad. En un contexto cultural en que la lógica tiene dos valores, el out-out clásico entre verdadero y falso, entre un dato y su opuesto, no es ya que aquel es el único instrumento posible de conocimiento, sino que la lógica se abre paso a muchos valores que permiten la entrada, por ejemplo, a lo indeterminado, como resultado válido de la operación cognoscitiva. En este contexto de ideas se presenta una poética de la obra de arte que carece de resultados necesarios o previsibles, en la cual la libertad del intérprete juega como elemento de esa discontinuidad, que la física contemporánea ha reconocido no ya como motivo de desorientación, sino como un aspecto insustituible de toda prueba científica y como comportamiento irrefutable y susceptible de comprobación del mundo subatómico. Desde el Lirs de Maillard hasta ciertas composiciones musicales examinadas, observamos la tendencia a lograr en cada ejecución la obra no coincida nunca con una definición última de ella. Cada ejecución la explica pero no la agota. Cada ejecución realiza la obra, pero todas son complementarias entre sí. Cada ejecución, por último, nos da la obra de un modo completo y satisfactorio, pero al mismo tiempo nos da la incompleta, puesto que nos da en conjunto todos los demás resultados en los que la obra podría identificarse. Pero, ¿es acaso casual el hecho de que tal poética sea contemporánea del principio físico de la complementariedad, por el que no es posible identificar simultáneamente diversos comportamientos de una partícula elemental, y para describir esos comportamientos diversos valgan diversos modelos que son por consiguiente justos cuando se los utiliza en el lugar justo, pero se contradicen entre sí y se llaman por esto reciprocitarios complementarios? No podríamos llegar a afirmar para estas obras de arte, como hace el científico para su particular situación experimental, que el conocimiento incompleto de un sistema es la que compone el esencial de su formulación, y que los datos obtenidos en condiciones experimentales diversas no pueden encerrarse en una imagen particular, sino que deben considerarse complementarios en el sentido de que solo la totalidad de los fenómenos acuerda la posibilidad de información sobre los objetos. Antes se ha hablado de la ambigüedad como disposición moral y contraste problemático. La psicología y la fenomenología hoy hablan también de ambigüedades perceptivas como posibilidad de colocarse ante el convencionalismo del conocimiento habitual para tomar el mundo de una plenitud, posibilidades que precede a toda estabilización de vida de la costumbre. Ya Husserl advertía que todo momento de vida de conciencia tiene un horizonte que varía con la mutación de su condición de conciencia y con la mutación de su fase de desarrollo. Por ejemplo, en toda percepción extrema, los datos propiamente percibidos del objeto de percepción contienen una indicación de los lados aún solamente entendidos de manera secundaria, aún no percibidos, sino solo anticipados, en el modo de la expectativa e incluso en la ausencia de toda intuición, como aspectos que aún están por venir en la percepción. Esta es una protección continua que adquiere un sentido nuevo en cada fase de la percepción. Además, la percepción posee horizontes que tienen otras posibilidades de percepción, y son estas posibilidades las que nosotros podríamos tener si dirigiéramos en otro sentido el proceso de la percepción, es decir, si dirigiéramos la mirada hacia otra dirección en vez de esta, si camináramos hacia adelante o de lado, y así sucesivamente. Y Sartre recuerda cómo lo existente no puede reducirse a una serie infinita de manifestaciones, porque cada una de ellas está en relación con un sujeto en continuo cambio. Así, no solo un objeto presenta diversas Abschauungen o perfiles, sino que son posibles diversos puntos de vista de una misma Abschauung. El objeto, para ser definido, debe ser transferido a la serie total de la que él, en cuanto una de las apariciones posibles, es miembro. En ese sentido, el dualismo tradicional de ser y aparecer se sustituye por una polaridad finito e infinito.
tal que el infinito se coloca en el centro del mismo de lo finito. Este tipo de apertura está en la base misma de todo acto perceptivo y caracteriza todo momento de nuestra experiencia cognoscitiva. Cada fenómeno aparece así habitado por cierta potencia, la potencia de ser desarrollado en una serie de apariciones reales y posibles. El problema de la relación del fenómeno con su fundamento ontológico se transforma en una perspectiva de apertura perceptiva, en el problema de la relación del fenómeno con la plurivalencia de las percepciones que podemos tener de él. Esa situación se acentúa en el pensamiento de Merleau-Ponty. ¿Cómo podrá, pues, se pregunta el filósofo, una cosa presentársenos verdaderamente, puesto que la síntesis nunca se completa? ¿Cómo puedo tener la experiencia del mundo como de un individuo existente en acto, dado que ninguna de las perspectivas de acuerdo con las cuales lo miro logra agotarlo, y que los horizontes están siempre abiertos? La creencia de la cosa y en el mundo no puede sino sobreentenderse la presunción de una síntesis completa, y sin embargo esta plenitud se hace imposible por la naturaleza misma de las perspectivas a correlacionar, dado que cada una de ellas remite continuamente a través de sus horizontes a otras perspectivas. La contradicción que nosotros encontramos entre la realidad del mundo y su falta de plenitud es la contradicción misma entre la ubicuidad de la conciencia y su fijación en un campo de presencia. Esta ambigüedad no es una imperfección de la conciencia o de la existencia, sino su definición. La conciencia, que pasa por ser el lugar de claridad, es por lo contrario el lugar mismo del equívoco. Estos son los problemas de la fenomenología, que la fenomenología propone la base misma de nuestra situación de hombres en el mundo, proponiendo al artista junto al filósofo y al psicólogo afirmaciones que no pueden sino tener una función del estímulo para su actividad formativa. Es pues esencial a la cosa y al mundo presentarse como cubiertos. Prometemos siempre algo más que ver. Bien podría pensarse en esta fuga en la necesidad segura y sólida, y esta tendencia a lo ambiguo y a lo indeterminado reflejan una condición de crisis de nuestro tiempo, o bien por el contrario, que esta poética en armonía con la ciencia de hoy expresa la posibilidad positiva de un hombre abierto a una renovación continua de los propios esquemas de vida y conocimiento, productivamente comprometido en un progreso de las propias facultades y de los propios horizontes. Permítasenos sustraemos a esa contraposición tan fácil y maniquea y limitemos en esta ocasión a señalar concordancias o por lo menos consonancias que indican una correspondencia de los problemas desde los más diversos sectores de la cultura contemporánea, indicando los elementos comunes de una nueva visión del mundo. Se trata de una convergencia de problemas y exigencias de las formas del arte que el arte refleja a través de las que podríamos definir como analogías de estructura, sin que por lo demás se deban o se puedan instaurar paralelos rigurosos. Sucede así que fenómenos como los de las obras en movimiento reflejan al mismo tiempo situaciones epistemológicas que contrastan entre sí, contradictorias o aún no conciliadas. Ocurre, por ejemplo, que mientras apertura y dinamismo de una obra reclaman las nociones de indeterminación y discontinuidad propias de la física cuántica, al propio tiempo los mismos fenómenos aparecen como imágenes que sugieren algunas situaciones de la física einsteiniana. El mundo multipolar de una composición serial, donde el usuario, no condicionado por un centro absoluto, constituye un sistema de relaciones haciéndolo emerger en un continuo sonoro en el cual no existen puntos privilegiados, sino que todas las perspectivas son igualmente válidas y ricas de posibilidades. Aparece como muy próximo al universo espacio-temporal imaginado por Einstein, en el cual todo lo que para cuando uno de nosotros constituye el pasado, el presente, el futuro se da en bloque, y todo el conjunto de los acontecimientos sucesivos, desde nuestro punto de vista, que constituye la existencia de una partícula material, se presenta por una línea, la línea del universo de la partícula. Cada observador, con el paso de su tiempo, descubre, por así decirlo, nuevas porciones de espacio-tiempo, que se le aparecen como aspectos sucesivos del mundo material. Si bien en realidad el conjunto de los acontecimientos que constituyen el espacio-tiempo existía, va antes de ser conocido.
Lo que diferencia la visión einsteiniana de la epistemología cuántica es que en el fondo precisamente esta confianza en la totalidad del universo, un universo en el cual la discontinuidad e indeterminación pueden desconcertarnos con su súbita aparición, pero que en realidad, para usar la palabra de Einstein, no presuponen un Dios que juega a los dados, sino el Dios de Spinoza que rige el mundo con leyes perfectas. En este universo, la realidad está constituida por la infinita variabilidad de la experiencia, por la infinidad de medidas y perspectivas posibles, pero la objetividad de todo reside en la invariabilidad de las descripciones simples formales de las ecuaciones diferenciales que establecen precisamente la relatividad de las medidas empíricas. No es aquí donde debemos juzgar la validez científica de esa implícita metafísica einsteiniana, pero el hecho es que existe una sugestiva analogía entre este universo y el universo de la obra movimiento. El Dios de Spinoza, que en la metafísica einsteiniana es solo un dato de confianza extra experimental, en la obra de arte se convierte en una realidad de hecho y coincide con la obra ordenadora del autor. En una poética de la obra movimiento, puede muy bien producir en vista de una invitación a la libertad interpretativa, a la feliz indeterminación de los resultados, a la discontinua imprevisión de las elecciones sustraídas a la necesidad. Pero esta posibilidad a la que se abre la obra está en el ámbito de un campo de relaciones en la obra de movimiento como en el universo einsteiniano. Negar que haya una única experiencia privilegiada no implica el caos de las relaciones, sino la regla que permite la organización de las relaciones. La obra de movimiento en suma es posibilidad de una multiplicidad de intervenciones personales, pero no una invitación amorfa a la intervención indiscriminada. Es la invitación no necesaria ni unívoca a la intervención orientada a insertarnos libremente en un mundo que, sin embargo, es siempre el deseador por el autor. El autor ofrece al usuario, en suma, una obra por acabar. No sabe exactamente de qué modo podrá ser llevada a su término, pero sabe que la obra llevada a término será, no obstante, siempre su obra, no otra. Y al finalizar, el diálogo interpretativo será concretado de forma de que su forma, aunque esté organizada por otro de un modo que no podría prever completamente, puesto que él, en sustancia, había propuesto posibilidades ya racionalmente organizadas, orientadas y dotadas de exigencias orgánicas de desarrollo. La secuencia de Berio, ejecutada por dos flautistas distintos, el Kabelstück 11 de Stockhausen o los móviles de Pusseur, ejecutados por diferentes pianistas o dos veces por los mismos ejecutantes, no resultarán nunca iguales, pero nunca serán algo absolutamente gratuito. Se entenderán como realizaciones de hecho de una formatividad fuertemente individualizada, cuyos supuestos estaban en los datos originales ofrecidos por el artista. Esto ocurre en las obras musicales examinadas anteriormente, lo mismo que en las producciones plásticas que hemos tomado en consideración. En ellas, la mutación se orienta siempre en el ámbito de un gusto de determinadas conciencias formales. Y por último, le permiten permiten y orientan concretas articulaciones del material que se ofrece a la manipulación. En otro campo, el drama brechtiano, apelando a la libre respuesta del espectador, está construido sin embargo como aparato retórico y argumentación eficaz, de modo que estimule una respuesta orientada, presuponiendo por último como resultado evidente en algunas páginas de la poética brechtiana una lógica de tipo dialéctico marxista como fundamento de las posibles respuestas. Todos los ejemplos de obras abiertas y en movimiento que hemos señalado nos revelan este aspecto fundamental por el cual aparecen siempre como obras y no como un amontonamiento de elementos causales dispuestos a emerger en el caos en el que están para convertirse en una forma cualquiera. El diccionario que nos presta miles de palabras con las cuales no somos libres y de componer poemas o tratados de física, cartas anónimas o listas de productos alimenticios está absolutamente abierto a cualquier recomposición del material de muestra. Pero no es una obra. La apertura y el dinamismo de una obra consisten en cambio en hacerse disponibles a diversas integraciones, concretos complementos productivos, canalizándolos a priori en el juego una vitalidad estructural que la obra posee aunque no esté acabada y que resulta válida aún en vista de resultados diferentes y múltiples. Subrayamos esto porque
Cuando se habla de obra de arte, nuestra conciencia estética occidental exige que por obra se entienda una producción personal que, aun en la diversidad del placer estético que produzca, mantenga una fisionomía orgánica y evidencia, como quiera, que se entiende o prolongue la huella personal en virtud de la cual existe, vale y comunica. Estas observaciones deben hacerse desde el punto de vista teórico de la estética, la cual considera la variedad de la poética, pero aspira, por último, a definiciones generales, no necesariamente dogmáticas y eternas, que permitan aplicar homogéneamente la categoría obra de arte a múltiples experiencias, que pueden ir desde Divina Comedia hasta la composición electrónica basada en la permutación de estructuras sonoras. Exigencia válida que tiene a encontrar, aún en cambio histórico de los gustos y las actitudes frente al arte, una constancia de estructuras fundamentales de los comportamientos humanos. Hemos visto pues que, primero, las obras abiertas en cuanto a movimientos se caracterizan por la invitación a hacer la obra con el autor. Segundo, en una proyección más amplia como género de la especie obra en movimiento, hemos considerado las obras que, aun siendo físicamente completas, están sin embargo abiertas a una germinación continua de relaciones internas en el usuario que el usuario debe descubrir y escoger en el acto de percepción de la totalidad de los estímulos. Tercero, toda obra de arte, aunque se produzca siguiendo una explícita o implícita poética de la necesidad, está sustancialmente abierta a una serie virtualmente infinita de lecturas posibles, cada una de las cuales lleva a la obra a revivir según una perspectiva, un gusto, una ejecución personal. Son tres niveles de intensidad en que se presenta un mismo problema. El tercer nivel es el que interesa a la estética como formulación de definición formales, y sobre este tipo de apertura de infinitud de la obra acabada, la estética contemporánea ha insistido mucho. Véanse, por ejemplo, estas afirmaciones sacadas de la revista, de la que consideramos como la más valiosa página de la fenomenología de la interpretación. La obra de arte es una forma, un movimiento concluso, que es como decir un infinito recogido de una concreción, su totalidad resulta de una conclusión, y por consiguiente exige que se le considere no como el hermetismo de una realidad estática e inmóvil, sino como la apertura de un infinito que se ha completado recogiéndose en una forma. La obra tiene por eso infinitos aspectos, que no son solo partes suyas o fragmentos, porque cada uno de ellos contiene la obra entera y la revela en determinada perspectiva. La variedad de la compleja naturaleza tanto de las personas del intérprete cuanto de la obra que debe ejecutarse. Los infinitos puntos de vista de los intérpretes y de los infinitos aspectos de la obra se responden, se encuentran y se aclaran recíprocamente, de tal modo que determinado tu punto de vista logra revelar la obra, y la obra entera solo si se toma en ese determinado aspecto, y un aspecto particular de la obra, que la revela entera bajo la nueva luz. Debe esperar el punto de vista capaz de captarlo y proyectarlo. Y esto permite pues afirmar que todas las interpretaciones son definitivas en el sentido que cada una de ellas es para el intérprete la obra misma, y provisionales en el sentido que cada intérprete sabe que debe siempre profundizar la propia. En cuanto a definitivas, las interpretaciones son paralelas, de modo que una excluye las otras, aún sin negarlas. Tales afirmaciones hechas desde el punto de vista teorético de la estética son aplicables a cada fenómeno del arte, a obras de todos los tiempos, pero no es inútil observar que no es casual el hecho de que precisamente en nuestros días la estética advierte y desarrolla una problemática de la apertura. En cierto sentido, esas exigencias que la estética, desde su propio punto de vista, hace valer para todo tipo de obra de arte, son las mismas de la poética de la obra abierta, que manifiesta de un modo más explícito y decidido. Esto, sin embargo, no significa que la existencia de obras abiertas y obras en movimiento no añada absolutamente nada a nuestra experiencia, porque todo estaba ya presente en el todo. Desde tiempos inmemoriales, así como todo descubrimiento parece que haya sido ya hecho por los chinos. Es menester distinguir aquí sutilmente el nivel teórico y definidor de la estética en cuanto a disciplina filosófica del nivel operativo, y comprometido desde la poética en cuanto a programa de producción. La estética, haciendo valer una exigencia particularmente viva en nuestra época, descubre las posibilidades de cierto tipo de experiencia en todo producto del arte, independientemente de los criterios operativos de los que hayan presidido. La poética y la práctica de las obras en movimiento sienten una posibilidad como vocación específica y ligándose más abierta y conscientemente a persuasiones y tendencias de la ciencia contemporánea. Traen a la actualidad programática a evidencia tangible aquella que la estética reconoce como condición general de la interpretación.
Esta poética advierte pues la apertura como la posibilidad fundamental del usuario y del artista contemporáneo. La estética, a su vez, debería reconocer en esta experiencia una nueva confirmación de sus intuiciones, la realización extrema de una circunstancia de placer estético que puede realizarse en diferentes niveles de intensidad. Pero en esta nueva práctica del placer estético abre en efecto un capítulo de cultura mucho más vasto, y en esto no pertenece solo a la problemática de la estética. La poética de la obra de movimiento, como en parte de la poética de la obra abierta, establece un nuevo tipo de relaciones entre artista y público, una nueva mecánica de la percepción estética, una diferente posición del producto artístico en la sociedad. Abre una página de sociología y de pedagogía, además de una página de historia del arte. Plantea nuevos problemas prácticos, creando situaciones comunicativas, establece una nueva relación entre complementación y uso de la obra de arte. Aclarada en sus supuestos históricos y en el juego de las referencias y analogías que manifiestan diversos aspectos de la división contemporánea del mundo, esta situación inédita del arte es ahora una situación en camino en el desarrollo que, lejos de estar completamente explicada y catalogada, ofrece una problemática en muchos niveles. En resumen, es una situación abierta y en movimiento.